Amén. Hoy es un día muy especial, un día que el Señor ha separado para que nosotros podamos estar aquí compartiendo de Él, con Él y para Él, sobre los temas que trataremos hoy, sobre esta serie que Él puso en el corazón, en mi corazón, de abordar sobre lo que significa la verdadera adoración. Y yo sé que será un tiempo de calidad en su presencia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos esperando un minutico. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bienvenida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente a todos. Que sean bienvenidos a esta live, a este tiempo de calidad que el Señor ha separado para cada uno de nosotros, porque aún los que van a dar aquí hoy, los que van a dar lo que han recibido del Señor para hoy, yo sé que van a recibir. Yo sé que la presencia del Señor está con nosotros y que el Señor va a dar nueva revelación, una revelación que va a ser renovada en el nombre de Jesús sobre la adoración. Hoy estaremos dando inicio a esta serie llamada Adoración, donde estaremos tratando en varias live con diferentes personas varios puntos específicos sobre la adoración. Y el primero que el Señor puso en el corazón, en mi corazón hoy de tratar, es este grande tema que es la base. Porque nosotros, antes de saber lo que es cantar, danzar o específicamente la adoración, tenemos que entender qué es esta palabra, qué significa adorar a Dios, quién es un adorador y sobre todo, cuán grande es la importancia de conocer al Dios que nosotros adoramos. Y yo estoy muy agradecida porque esta es la primera live oficial de Soy Adorador. Y yo sé que este tiempo va a impactar muchas vidas en el nombre de Jesús. Así que en este día, yo quiero ya saber, en este día tendremos una invitada muy especial, alguien que yo sé que Dios la va a usar grandemente, alguien que personalmente admiro con todo mi corazón, alguien que ha significado mucho en mi caminar con el Señor, alguien a la cual el Señor usó para que yo pudiera conocerle. Y si hay alguien específico, cuando yo hablo de adoración y de lo que significa realmente una adoración verdadera y explicar este término, es ella. Y es nuestra Lizzy, la hermana Lisanda Cabrera, que estará hoy con nosotros. Quiero saber si ella ya está lista para llamarla, para invitarla. Vamos a llamarla. Ella entrará con su blog, Pasión por la Palabra, un blog hermoso. Y estamos invitándola. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Sabemos de que ya tú estás presente, Señor. Esperamos a que la hermana Lisandra se conecte mientras estamos esperando a que las personas se vayan añadiendo y entrando. Y yo no sé qué idea tú te has hecho hasta ahora de lo que significa adoración, pero créeme que yo sé que a partir de estas live que el Señor nos ha entregado y que el Señor va a ministrar a nuestras vidas, yo sé que algo nuevo de este tema va a cambiar en nuestro corazón. Yo sé que nosotros entenderemos lo que es la adoración para entonces poder adorar a nuestro Dios con denuedo. Y denuedo significa saber cómo estamos adorando. Amén. Lizzy, ¿estás preparada? Ok. Estamos haciendo la invitación.
Dios les bendiga a todos. Amén, Dios te bendiga. Amén. Bienvenida a esta live. Amén. Yo me Gloria a siento Dios. privilegiada de tenerte aquí. Como decía antes, no sé si estabas escuchando, no hay otra persona en mi vida personalmente que que el Señor haya podido poner en mi corazón para explicar este tema con la profundidad que sé que Él te va a usar para hablar. Amén. Eres Amén. una persona, quiero honrar tu vida, eres una adoradora para quien te conoce en espíritu y en verdad. Y sé que el Señor, así como ha hecho, hará muchísimo más en tu vida. Amén. Así que Amén. gracias. Amén. Es un Amén. privilegio para mí. Como siempre, sabes que te amo. Eres mi hermana en la fe. He visto no, he visto toda tu trayectoria y sabes que estoy siempre aquí para apoyarte en todo momento. Así que es un placer para mí. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar porque sé que el Señor te ha dado mucho y vamos a Amén. aprovechar cada uno de los minutos que tenemos. Quiero hacerte esa pregunta y así tú puedas fluir libremente y tomar el tiempo que necesites. Y la pregunta es, para ti, ¿qué es adoración? ¿Quién es un adorador y cuál es la importancia de conocer al Dios que adoramos? Fluye. Amén. Gloria a Dios. Em, Cuando estuve estudiando un poco, ¿no? Acerca de estas preguntas, enseguida lo que me vino a la mente fue sobre todo eso. Es que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Entonces, o sea, no se puede hablar de adoración, no se puede dar conceptos de adoración si primero no entendemos que no podemos adorar a alguien que no conocemos. Entonces, voy a comenzar dando 3 versículos bíblicos para introducir este tema. El primero es Salmos 47 del 6 al 7. Yo los voy a leer y luego vamos a desarrollar este tema. Y dice lo siguiente, este salmo dice, cantad a Dios, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Mira la palabra que usa, cantad con inteligencia. Aquí me está hablando de entendimiento. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo puedo conocer la verdad? O sea, ¿cómo yo puedo adorar si primero no conozco la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Primera de Corintios 14:15 dice, Pablo hablando de la adoración y de la oración dice lo siguiente, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que, un ejemplo, cada vez que pensamos en adoración, voy a estar leyendo mucho porque quiero literalmente no hacer una estructura, adoración, definición es esta, no quiero dártelo como el Señor me lo dio. Amén. Amén. Lo primero es que adoración, cada vez que pensamos en adoración pensamos en cantar, pero en realidad cantar es como un, una mezcla, una suma, o sea, de palabras con melodía. Entonces, o sea, cantar es prácticamente uno de los modos que nosotros usamos para expresar esas palabras de afecto. O sea, cantar es solo un medio, pero cantar no es adoración. Amén. Entonces, eh, como te dije desde el principio, no podemos adorar a Dios sin entender lo que decimos. No puedo adorar o amar a alguien que yo no conozco. Entonces, cuando tú conoces a Dios, puedes hablar con Él y expresarte basado en un conocimiento. Entonces, eh, tú puedes realmente, por ejemplo, usar ese medio que es el canto, cuando tú puedes expresar, cuando tu espíritu, amén, puede expresar a través de ese lenguaje, de tus palabras, quién es Él, su carácter, su persona,
sus promesas, su amor, su bondad, su misericordia, su esencia, su modo de comportarse contigo. Cómo te vives a Dios en medio de tus procesos, ¿no? Entonces tú le adoras por lo que Él es en verdad y le alabas, porque alabanza significa celebrar sus obras. Amén, celebrar lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, tú le Amén. adoras por lo que Él es en verdad, pero le alabas por lo que Él hace en tu vida. Wow. Entonces, algo que a modo de introducción para mí es muy importante que se entienda es lo siguiente. Y por eso te digo, sabes que me gusta hablar mucho, pero para mí es importante en esta ocasión, o sea, transmitir, leer lo que el Señor me dio. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, un verdadero adorador es alguien que conoce a Dios. No puede haber adoración si no hay conocimiento. Amén. Entonces, Amén. de igual modo, un falso adorador es aquel, oye bien esto, así como hay verdaderos adoradores, hay también falsos adoradores. Un falso adorador es aquel que adora a un Dios creado en la imaginación o en la oscuridad del corazón humano caído. Ahora te voy a explicar esto. Eso es idolatría porque ese Dios no puede de ninguna manera compararse al Dios verdadero. La esencia de la idolatría es mantener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él, asumir que Dios es otro de lo que Él es realmente. Y ahora te lo voy a explicar bien. Entonces, la adoración verdadera, repito, requiere un conocimiento de quién es Dios. ¿Qué significa esto? De que hay personas que piensan que son adoradores y usan la siguiente frase: yo amo a Dios a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera. Y créeme que estoy sintiendo la presencia de Dios. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Tú no puedes pensar de ofrecer una adoración a un Dios que te ha creado tú mismo según la oscuridad de tu corazón Wow. humano caído. Wow. Entonces, una verdadera adoración, para que haya una verdadera adoración, tú tienes que tener un verdadero conocimiento de quién es el Dios que tú adoras, porque si no, tú no estás siendo un verdadero adorador. Wow. Entonces, una vez escuché una frase en un joven que se llama Alexander, de la iglesia del pastor Ricky Hell, que él decía la siguiente frase que me llamó mucho la atención. Él decía: nadie puede amar a alguien que no está dispuesto a conocer. Y yo agrego, de igual modo, nadie puede adorar a un Dios que no está dispuesto a conocer. Wow. Entonces, te voy a dar varios puntos de lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es, en primer lugar, una persona que ha tenido un encuentro con Dios. Una persona que un día Dios en su infinita misericordia se mostró a él, se reveló a su vida. Y te voy a dar palabras claves de lo que es ser un verdadero adorador. Amén. Entonces, Amén. un verdadero adorador es una persona que tiene acceso. Oye bien esa palabra, que tiene acceso. O sea, es una persona que ha traspasado barreras. Es una persona que ha entrado en lugares profundos con Dios. Wow. Es una persona que es capaz como de, o sea, que ya conoce el camino, que ha roto barreras, que ha entrado a la presencia de Dios y que de consecuencia, como ha entrado, como ya rompió la barrera, puede llevar a la presencia de Dios a Wow. otros. Entonces, es una persona que en primer lugar tiene acceso, tiene conocimiento de Dios, sabe cómo entrar delante de la presencia de Dios, sabe cómo presentarse. Y como ya rompió ese muro, le es fácil, ¿entiendes?, llevar a otros hacia la presencia de Dios. Un Wow. verdadero adorador, de consecuencia, es alguien que guía a otros a la adoración a Dios. Una persona, o sea, de consecuencia, es una persona que entra y hace que otros entren también. Un verdadero adorador es una persona que se presenta delante de Dios para adorar. Cuando yo estoy adorando, yo me siento espiritualmente como si yo viera el trono de Dios, como que yo estoy delante de la presencia de Dios, como que yo he tenido ese acceso, como que yo entro. Entonces,
es precisamente una persona que, un verdadero adorador es una persona que tiene en sus manos una llave de acceso. Amén. Entonces, Amén. ¿qué dice la palabra? Y no solo eso, su voz es reconocida en el mundo espiritual. Tu voz, cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú tienes identidad de adorador, tu voz es reconocida en el mundo espiritual. ¿Qué Mm. dice la palabra? ¿Qué le dice el Señor? En Mateo 16:19, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando tú estás adorando, tú estás conectando. De consecuencia, eres también una persona que conecta. Tú estás atando, desatando, tú estás conectando, tú estás desatando, amén, salvación, liberación para las personas, porque tú estás conectando la realidad del cielo, la paz, el amor que hay en el cielo, a la tierra. Tú estás literalmente como la experiencia que tuvo Jacob. Amén, y eso me vino ahora. Hay una puerta abierta, hay una escalera, hay Aleluya. una conexión. Pero nadie puede tener esa conexión si primero no tiene un conocimiento de quién es ese Dios al que tú estás adorando. Amén. Es Amén. una persona que transforma el ambiente de consecuencia. Es una persona que revela el corazón de Dios a otras personas. Es una persona que conoce a Dios, y no me cansaré de decir esto, es una persona que le revela el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la perspectiva de Dios a otras personas. Amén. Es Aleluya. alguien, y aquí ya sí voy a dar la definición de adoración. No me gusta seguir protocolo. Amén. Me gusta, como te digo, dar las cosas en el orden que me fueron dadas. Es alguien cuyo corazón está postrado o rendido a Dios. Y entonces, la definición de adoración es esta. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, yo no sé hablar griego, así que la voy a pronunciar en el siguiente modo, es proscuneo o proscunio, no sé muy bien cómo se pronuncia. Que esta palabra lo que significa es una actitud del espíritu, o sea, es una acción interna e individual en la que tu espíritu se inclina. O sea, tú pones el rostro a tierra y tienes una inclinación, una reverencia, un reconocimiento a la gloria de Dios. En el Wow. Antiguo Testamento estuve leyendo y, por ejemplo, Moisés en Éxodo 34:8, no lo voy a leer, pero lo quiero dejar por aquí. Dice de que cuando él vio la gloria de Dios, dice de que él se postró y postró su rostro en tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que cuando se habla de adoración se ve literalmente una persona postrada con el rostro en tierra, rendida. Pero eso llevándolo a lo espiritual, o sea, adoración es que tu espíritu esté rendido a Dios. Eso es adoración. Entonces, alguien, un adorador, es alguien cuyo corazón está postrado a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que, un ejemplo, pueden hablar y se puede pensar que están adorando, pero su mente puede estar en un lugar, su corazón puede estar en otro lugar. Es por eso que la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué le dice Jesús a Satanás cuando le responde? Escrito está, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Amén. Amén. Entonces, eh, un verdadero adorador es una persona que está postrado, que tiene una vida rendida a Dios. Es una persona que vive para lo que Él vive, ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. Y Wow. ayer el Señor me llevó a Hebreos 1:9, cuando el Señor, hablando de Jesús, el Padre, dice, mira qué interesante esto, dice, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios. Un verdadero adorador es una persona que tiene una perspectiva de Dios, o sea, que ama lo que Él ama y odia lo que Él odia, se interesa por lo que Él se interesa. Amén. Es Amén. alguien, un verdadero adorador, es alguien que siempre tiene algo para dar, porque se mantiene
conectado a la fuente. Amén. ¿Qué dice la palabra? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Un verdadero adorador es alguien que siempre tiene algo para dar. Y no solo eso, es también un instrumento a su disposición. Es una persona que trata siempre de mantenerse limpio para cuando Dios desee usar ese instrumento, amén, ante cualquier necesidad, esa persona esté disponible. Amén. Es alguien que liberta, como te dije ahorita, a otros. Amén. Es alguien que rompe, amén, en el mundo espiritual a través de la adoración. Amén. Entonces, algo que quiero especificar es esto. Ser un adorador es una experiencia diaria. O sea, no es un evento único que sucede en tu vida, sino es una experiencia que tú vivirás por toda la eternidad. Pero que mientras estés en esta tierra, es una experiencia diaria. O sea, ser un adorador es un reto. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es un desafío diario. Porque mantenerte adorando, amén, sin dejarte seducir por las cosas terrenales, no siempre es fácil. Y la distracción dificulta la adoración. Y ser un adorador, para mí también, y en este momento quiero honrar la vida de una hermana en la fe, que nosotros amamos mucho, que es Jenny. Una vez hablando de esto con mi hermana Jenny, ella me dijo lo siguiente: para mí ser un adorador es llorar tú para verlo sonreír a él. Eso es ser un verdadero adorador. Y me llamó mucho la atención cuando mi hermana Jenny me dijo eso. Ser un verdadero adorador es muchas veces tener que llorar tú con tal de que él sonría, con tal de agradarle a él. Amén. Y una vez que hemos entendido las bases de lo que es un adorador, quiero poner como esta sesión, ¿no? Un adorador es una persona que sigue adorando, que como te dije, no es solo un evento único en su vida, sino es una persona que diariamente sigue adorando. Entonces, en esta sesión, como de sigue adorando, voy a poner varios ejemplos. Amén. Un adorador es alguien que sabe aceptar los no de Dios y sigue adorando. Qué difícil, yo siento mucha presencia de Dios. Qué difícil es aceptar los no de Dios en nuestra vida y seguir adorando. Es fácil cuando tu voluntad está alineada a la voluntad de Dios, pero cuando la voluntad de Dios no es lo que tú deseas en ese momento, amén, es difícil. No es fácil seguir adorando, pero un verdadero adorador es una persona que acepta los no de Dios y sigue adorando. Es una persona que sufre pérdida y sigue adorando. Y allí voy a leer Job 1, del 20 al 21. Amén. Me llamó muchísimo la atención. Dice la palabra de Dios de que Job era un hombre bendecido y de momento vinieron con muchas noticias y le dijeron: perdiste tu ganado, perdiste tus tierras, y no solo eso, tus hijas y tus hijos estaban cenando y murieron. ¿Y sabes lo que hizo Job ante esa pérdida? Lo siguiente, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, que eso significa dolor, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, lo que te decía ahorita, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué dice aquí? Que Job adoró. Usa literalmente esa palabra. Entonces, un verdadero adorador es una persona que sabe sufrir pérdida y sigue adorando. Y eso es muy fuerte. No es fácil. Amén. Un verdadero adorador es una persona que soporta la corrección de parte de Dios y sigue adorando. Wow. Y aquí el Señor me ponía el ejemplo de David. O sea, David, el dulce cantor de Israel,
el muchacho que cuando tocaba el arpa, el demonio que había en Saúl tenía que huir. Amén. Dice de que en una ocasión David pecó y el Señor envió al profeta Natán a corregirlo. Amén. Y Amén. David era un verdadero adorador. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que en un determinado momento falló, David supo soportar la corrección y siguió adorando. Y vamos a leer, amén, en segunda de Samuel Aleluya. 12, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios de que cuando David pecó con Betsabé, dice de que el Señor envió al profeta Natán a confrontarlo y le dijo varias cosas. Le dijo: me menospreciaste, y por cuanto mi nombre ha sido blasfemado, el hijo que Betsabé engendró morirá. Y nos relata la palabra, amén. Dice: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y dice de que David se pasó varios días orando, ayunando. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto, por lo que preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Sus siervos le respondieron: ha muerto. David se levantó entonces de la tierra, oye esto, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Oye la palabra que usó: adoró. O sea, un verdadero adorador es alguien que es capaz de soportar la corrección de Dios, aun cuando esta corrección es severa, y sigue adorando. Wow. Eso es ser un verdadero adorador. Amén. Entonces, el mismo David, o sea, nosotros pensamos, las personas piensan, ¿no?, que la adoración es algo espontáneo siempre. Es algo que siempre te va a fluir, te va a salir natural. Pero, ¿qué dice David? El mismo David, en uno de sus salmos, en el Salmo 103:2, él le da una orden a su alma, porque no siempre vas a tener deseos de adorar. Porque muchas veces tu cuerpo o tu alma van a estar cansados y no vas a tener deseos de adorar. Pero el mismo David, ¿qué dice? En el Salmo 103:2, él dice: bendice, alma mía, a Jehová. Le da una orden a su alma: bendice, alma mía. Y le da otra orden: y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando nuestra alma o nuestro cuerpo estén cansados y no tengamos ese deseo de adorar a Dios, hay que hacer eso, darle una orden a nuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides de ninguno de sus Amén. beneficios. O sea, empieza a traer a memoria. O sea, hay motivos de dar gracias a Dios, sí. O sea, las bendiciones eternas son más grandes que las desgracias terrenales o pasajeras. Wow. Amén. Entonces, cuando David le dice: no olvides ninguno de sus beneficios, ahí él empieza a decir: él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y allí, en esos momentos, es en lo que tú empiezas: y Dios se reveló a mi vida, y Dios me ayudó, y Dios me cubrió con su gracia, y Dios me visitó con su favor, y Cristo murió por mí. Entonces, ese sentido de agradecimiento se convierte en una expresión de adoración y se vuelve más fuerte que lo que tú en ese momento estés pasando. Amén. Wow. Amén. Un verdadero Aleluya. adorador es alguien que es capaz de entregar cosas que ama y sigue adorando. Vemos, por ejemplo, la vida de Abraham. Dice en Génesis 22:5 que cuando el Señor le pidió entregar a su hijo, y que sabemos que al final el Señor proveyó ese sacrificio, y era solo como una prueba que el Señor le estaba haciendo a Abraham para saber a qué punto llegaba su adoración. Amén. Dice en Amén. Génesis 22:5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, adoraremos, oye la palabra que usa, y volveremos a vosotros. Amén. Entonces, un verdadero adorador es alguien que es capaz de entregar, es alguien que es capaz de sacrificar, es alguien que es capaz de amar a Dios. Amén.
Un verdadero adorador, ¿cuántas cosas? Es alguien que no sabe vivir sin la presencia de Dios. Es alguien que una vez que ha experimentado esa presencia, no logra desligarse de esa presencia, no logra desligarse de ese llamado, no logra dejar de adorar. Y el Señor me traía a la mente Jeremías, amén. Jeremías 29, amén. ¿Qué dice Jeremías 29? Amén. Voy a leerlo. Dice lo siguiente, el 7 dice, me sedujiste Jehová y me dejé seducir, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Luego en el 9 dice, por eso dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Y luego en el 13, Jeremías dice, cantad a Jehová, alabad a Jehová porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Entonces, un verdadero adorador, amén, es alguien que muere si no adora, o sea, muere espiritualmente, amén, si no adora, que necesita la adoración como el aire que respira, como la comida, amén. Es alguien que tiene un corazón ardiendo de pasión por Dios y aunque quiera desligarse y dejar de hacerlo, no logra hacerlo, amén. Y algo que se me pasaba y que quiero especificar es cuando hablo de conocimiento de Dios, significa de entender cuáles son los atributos de Dios, cómo es Dios. Amén. En Jeremías 9:24 dice lo siguiente, oye esto, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Oye esto, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. O sea, si en algo nosotros no debemos alabarnos, ¿ok? Pero si en algo debiéramos alabarnos, por ejemplo, sería en eso, en conocer a Dios. Amén. En tener ese conocimiento de quién es Él y adorarle de consecuencia. Amén. 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 Gloria a Dios. Wow. Qué deleite. Terminaste, pero, o sea, creo que podríamos seguir aquí horas y horas escuchando esto porque qué deleite. Wow, que el Señor siga bendiciendo grandemente tu vida, porque creo que esto ha edificado muchísimo. Creo que muchas veces han pensado que no son adoradores, ¿no, Lee? Yo creo que a veces eclesiásticamente, como tú dijiste, está esa idea de que adorador es solo alguien que tiene el don o el talento, mejor dicho, de cantar bonito. Sin embargo, ¿cuántos adoradores no hay en los secretos que con su vida están cantando un himno en el cielo? Y que como tú dijiste, eso estuvo poderoso, que cuando cantan ese himno, que quizás no es levantar su voz, pero quizás es un momento de lágrimas, un momento donde tú estás